Los medios de comunicación en Colombia tienen mucha responsabilidad en esta debacle que está pasando. Y uno entiende que mucha gente opine a veces en una forma que realmente uno dice, bueno, aquí qué está pasando. No dice que estamos en la época de las redes sociales y que ya no es fácil de que nos manipulen. Y todavía hay mucha gente que sigue siendo manipulada a través de los medios de comunicación canallas del Estado. Pero quiero empezar esta nota invitándolos a escuchar las palabras de la senadora Paloma Valencia sobre el tema más sonado, que no debiera ser así, pero es el que ocupa la atención pública, porque los medios de comunicación conducen a eso. Cuando quieren se les convierte una tragedia el COVID, cuando quieren se les convierte una tragedia el asesinato de una persona, como ocurrió en Estados Unidos, que hacen movilizar a la gente, y ahora quieren que se convierta en una tragedia que una persona como cualquier colombiano esté siendo juzgada. Escuchemos a la señora Paloma Valencia. Publiquen el expediente. Las filtraciones selectivas tratando de perjudicar al presidente Uribe son inaceptables. La reserva del sumario tiene sentido cuando defiende los derechos del acusado, la presunción de inocencia. Pero ahora, cuando todas las piezas procesales se van entregando a adversarios políticos para tratar de hacer política con solamente parte de esas piezas, están perjudicando al presidente Uribe. Los principios de favorabilidad y el debido proceso exigen que, dado que ya se ha hecho público parte del proceso, se haga público absolutamente todo. Publiquen el expediente para que todos los colombianos, uribistas, antiuribistas, abogados, ciudadanos, podamos conocerlo. Además, porque esta providencia ya habla de que las pruebas fueron evaluadas, como si el juicio ya hubiera pasado, diciendo que las pruebas son contundentes, que son absolutamente claras sobre el presidente Uribe. Es un prejuzgamiento y los colombianos merecen conocer esas pruebas. Este es un proceso de interés nacional. Publiquen el expediente. No obstante, también me encontré la columna de la señora periodista del Tiempo y columnista María Isabel Rueda, que la tituló de esta manera, abro comillas, una decisión estúpida. Decisión de la Corte es inútil en términos de justicia y dañina en su dimensión política. Dice la periodista lo siguiente: a no ser que avanzando un poco más en lo que he alcanzado a leer de las 1554 páginas que tiene la providencia que manda al expresidente Uribe a casa por cárcel, me encuentre con una prueba convincente que justifique haberlo privado de su derecho fundamental a la libertad. Creo que la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte fue una decisión estúpida. Lo es primero por inútil en términos de justicia, pero lo es también por dañina en su dimensión política. O sea que ahora la señora María Isabel Rueda dijo que la Corte es estúpida porque no obedece a los intereses, y yo dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones. Mi deber es compartir lo que veo para que entremos en el contexto público de las cosas. Yo creo que leyendo esa columna de María Isabel Rueda y otras opiniones periodísticas que he visto por ahí, lo que yo concluyo que aquí, más que una crisis de la justicia, una crisis política, lo que hay es una crisis ética en los medios de comunicación y periodismo colombiano. Se ha perdido la ética. Y yo entiendo a la gente cuando defiende a Uribe, porque es que los medios de comunicación le inculcaron que apenas había un solo actor político o un actor violento en Colombia, y no le contaron que era un negocio donde metieron a los colombianos el gobierno y las FARC, no una lucha de ninguna de las partes por tener mejor a los colombianos, sino por una lucha de territorio por narcotráfico. Aquí no podemos tampoco darnos golpes de pecho porque los medios de comunicación dicen que hay que extraditar a Maduro por narcotraficante, cuando todos sabemos que el primer productor de cocaína en el mundo es Colombia, que tiene incluso al ex embajador de Uruguay, San Clemente, también en la picota pública por lo que se encontró en su finca aquí en la Gotera de Bogotá, un laboratorio, y que el primer consumidor de droga en el mundo es Estados Unidos. Hasta en ese negocio nos han metido. Yo entiendo esa parte. Entonces, no nos vean con ese cuento lo que había. Sí, es verdad que la FARC hizo actos terroristas, pero el gobierno también los hizo. En algunas partes donde nunca hubo guerrillas, como en mi pueblo, allá llegó la presencia de los grupos paramilitares a extorsionar campesinos y a ponerse en alianza al servicio de las administraciones de turno, incluyendo comandantes de policía, personerías, consejos, y hacían un cambio. Nosotros extorsionamos y nos dan también parte del contrato del municipio, y el que venga a denunciar lo apretamos. Ese era el negocio también. Entonces, por parte y parte, yo lo entiendo porque los medios de comunicación nunca les contaron eso a ustedes.
Yo le hago una pregunta. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando uno nombra a estos periodistas? Por ejemplo, Julio Sánchez Cristo, María Isabel Rueda, Luis Carlos Vélez, Néstor Morales, Vicky Dávila, Darcy Quinn, Claudia Gurizati, Claudia Palacios, Juan Roberto Vargas. Ellos como unos exponentes perversos de ese periodismo que defiende mafiosos en Colombia realmente. ¿Sí? Algunos más que otros. Ahora, mafia, bueno, me encontré esta opinión de la columna de Vicky Dávila que dijo lo siguiente. Santos, ministro de Defensa en tiempo de los falsos positivos, traicionó a Uribe, como presidente se apoyó en la izquierda y fue así como en La Habana empezó la estrategia para reescribir la historia y construir el país de las FARC, el país de las FARC. Sinceramente, a mí me surge una pregunta después de haber leído ese trino. Con ese trino Vicky Dávila está aceptando que los falsos positivos sí fue una política de Estado, que se trató de crímenes sistemáticos. Esa es una pregunta que me surge ahí, porque ya está reconociendo algo, ¿no? Mire lo que dice Luis Carlos Vélez de la AFM, dice, ¿estamos viviendo nuevamente la disyuntiva entre el país de las FARC y una nación viable? ¿Será esa la nueva conversación política y económica? El debate está abierto, opiniones. Yo sí le voy a dar mi opinión, y me disculpan ustedes porque yo no soy mal hablado. Luis Carlos Vélez no sea estúpido, este no es el país de las FARC. No sea estúpido, a usted le creerán los estúpidos que creen en usted. Y así es que los medios de comunicación han manipulado a mucha gente. El que escucha eso y que tiene su odio inculcado hacia la FARC, con justa razón, como lo quieran ver, pues cree que es verdad que este es el país de las FARC. ¿Acaso el presidente es de las FARC? ¿Acaso que la fiscalía es de las FARC? ¿Acaso las gobernaciones en el país las maneja las FARC? ¿Los alcaldes no son los mismos los que están en la línea política? Los mismos siguieron con algunas excepciones. El resto siguen los mismos políticos manejando municipios, manejando gobernaciones, manejando presidencia, ministerio. Y la gente se come esos cuentos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación así se los inculcan y con un poquito de odio ni investigamos. Oiga, si es verdad y cogemos unos odios. Hay que darle buen uso a las redes sociales. Por ejemplo, Juan Lozano, director de noticias de RCN, dijo: levantar la reserva del sumario para que ese proceso sea absolutamente público. Consideramos que aporta a la democracia, a la transparencia, a la libertad informativa. Ojalá la Corte acceda a esta petición. Vamos a escuchar las palabras del director de noticias de RCN. Buenas noches. Ustedes acaban de escuchar al abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe. Pero más allá de lo que dice la defensa del expresidente Uribe, todos los colombianos queremos saber qué hay en ese expediente y queremos conocer las pruebas. Con el debido respeto por los derechos de las víctimas, consideramos que aporta a la democracia, a la transparencia, a la libertad informativa, al pluralismo informativo, levantar la reserva del sumario para que ese proceso, todo, completo, sea absolutamente público. Ojalá la Corte acceda a esta petición. No, señor Juan Lozano, la Corte no va a acceder a eso, jamás. Y no es porque, como dicen sus áulicos, de que es que les da miedo que sepa la verdad, es que eso no se puede hacer. Una cosa es que los juicios son públicos, las investigaciones no. No crea que todo el mundo les está tragando entero, ya ustedes no reinan solos en las comunicaciones. No, o sea, sería levantar prácticamente la reserva sumarial y eso no se puede. No ha sucedido nunca en Colombia ni tiene por qué suceder. Además porque pondría en riesgo todo el proceso e incluso la seguridad de muchos testigos. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que se está investigando y qué más se va a investigar para ir a apretar gente para que comiencen a morir así de casualidad como aparecieron muertos ya como 9 testigos en el caso de los 12 apóstoles que para salvar al hermano del que no se puede nombrar? Mira, le respondió en un trino en Twitter, Wilmar Murillo le respondió eso al periodista Lozano. ¿Desde cuándo y por qué razón debemos conocer sobre ese tema? Uribe solito se metió en ese embrollo y ahora quiere que todos seamos parte. No faltaba más. Yo lleno de problemas para cargar con los de otros, dice un tuitero, un colombiano, ¿sí? Y ellos buscan levantar la reserva sumarial no con el propósito de encontrar la paridad en la justicia de la que tanto hablan ahora por conveniencia, sino para presionar aún más a la Corte. Eso sí, y que sean los medios de comunicación los que se encarguen de juzgar.
los medios de comunicación. Ahora, si tanto se preocupan, ¿por qué no piden que se levante la reserva sumarial en los casos de Odebrecht y Reficar? Esos sí son temas de interés nacional. Lo otro es un tema de interés personal. A nosotros sí nos debe interesar es el tema de Odebrecht, de Reficar y de tanta corrupción que tiene este país, donde hay gente presa y algunos militares presos también. Y esa es lo que toca, esa sí vale la pena. Y no quiero decir que esta investigación no, pero si van a pedir por una cosa, que pidan por todas. Realmente los medios de comunicación tienen mucho que responderle al país. Yo realmente, uno siente que muchas personas, incluso a mí me llaman para decirme, oiga, guerrillero, hijo de no sé qué, respeta al presidente de la República. ¿Qué va uno a respetar a un tipo que no tiene autoridad? El respeto se gana, y he dicho, él no es libre de que se pueda cuestionar. Él es empleado mío y empleado de todos los colombianos, que se le paga con los impuestos. Entonces ahora dirá el más pobre, ¿yo qué impuesto voy a pagar si cuando usted compra una papeleta de café, cuando usted compra un dulce, cuando usted compra un chance, por todo usted está pagando impuestos? Oye, el impuesto lo pagamos todos por igual. Cada vez que usted va a la tienda está pagando impuestos para sostener a esos sinvergüenzas que en vez de ponerse a gobernar, se dedican a algo para lo que no se eligió. Era lo que quería compartir con ustedes. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Comenten a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.